Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores y en especial al doctor Luis Ernesto González por haberme invitado un año más a participar en este congreso, que para mí es un gran placer. Yo les voy a hablar de neuromielitis óptica y de la enfermedad asociada a los anticuerpos MOG o MOGAD. Este sería mi conflicto de intereses. Cuando nosotros hablamos de neuromielitis óptica o de espectro del NMO, lo que nos estamos refiriendo es a una astrocitopatía en la que el 70-80% de los pacientes tienen anticuerpos contra un canal acuoso que es la aquaporina 4, que se sitúa en la base del astrocito. Y esto lo debemos diferenciar de la enfermedad asociada a los anticuerpos MOG o MOGAD, que se trata de una oligodendropatía y que por definición el 100% de los pacientes tienen anticuerpos anti-MOG. ¿Por qué los debemos diferenciar? Pues porque ambas enfermedades comparten síndromes de presentación común, por ejemplo, neuritis óptica, mielitis extensa, síndrome cerebral o síndrome de tronco. Es más, hasta un 25-30% de los pacientes que tienen anticuerpos MOG cumplen criterios de neuromielitis óptica seronegativa. Sin embargo, desde que tenemos los nuevos criterios de enfermedad de MOGAD, debemos de olvidarnos de llamar a estos pacientes como NMO seronegativa y les debemos de denominar como pacientes MOGAD. Cuando nosotros sospechamos una de estas dos entidades, puesto que tienen mucho en común, mi consejo es que lo que tienen que hacer es testar ambos anticuerpos de forma simultánea y no de hacerlo de forma secuencial para no perder tiempo. La neuromielitis óptica es una enfermedad minoritaria con una prevalencia de aproximadamente un caso por 100.000 habitantes. Sin embargo, la prevalencia es 5 veces superior en población asiática y hasta 10 veces superior en población afrocaribeña. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres con una prevalencia de una ratio de 5:1 y puede afectar a personas de cualquier edad. Sin embargo, la edad más frecuente de presentación viene a estar alrededor de los 40 años. Es una enfermedad altamente discapacitante en relación con los brotes. Como podemos ver en este estudio, que es de un ensayo clínico, solamente un brote es capaz de incrementar la discapacidad del paciente y que permanezca esta discapacidad aumentada en el tiempo, con lo que disminuye su calidad de vida. Y la acumulación de estos brotes en el tiempo hace que se acumule una gran discapacidad en poco tiempo. Por ejemplo, podemos ver en esta serie americana que al cabo de 9 años el 40% de los pacientes ya necesitan de llevar un bastón para caminar o el 50% de los pacientes tienen una ceguera legal. ¿Qué ocurre en nuestra serie española? Pues fíjense, después de una mediana de 6,5 años, el 30% de los pacientes ya necesitaban un bastón y el 30% de los pacientes ya tenían una ceguera uni o bilateral. Pero fíjense, no es lo mismo que debutes a una edad juvenil o una edad joven o una edad por encima de los 50 años. Los pacientes que debutan por encima de los 50 años, el pronóstico es peor. De estos estudios podemos extraer dos conclusiones. Estos datos nos justifican que iniciemos el tratamiento crónico ya desde el debut de la enfermedad y que no debemos de ser más permisivos a la hora de tratar a las personas mayores, no debemos de ser más nihilistas, pues son personas que tienen un peor pronóstico. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Pues lo que hacemos es utilizar los criterios del 2015, en los que se estratifica a los pacientes en función de si tienen anticuerpos aquaporina o si los anticuerpos anti-aquaporina son negativos o no se han testado. Y lo que se dice es que se recomienda que sean testados a través de una técnica de células transfectadas. Ya veremos la importancia posterior. Sí, los pacientes pueden presentar uno de estos 6 síndromes clínicos característicos, que sería una neuritis óptica, mielitis aguda, un síndrome de área postrema, un síndrome de tronco agudo, una narcolepsia sintomática o síndrome diencefálico o un síndrome cerebral sintomático. Uno de estos síndromes y los anticuerpos positivos podemos hacer el diagnóstico de NMO. Sin embargo, cuando los anticuerpos son negativos o no podemos testarlos, se precisan que al menos haya 2 de estos episodios. Y uno de ellos debe ser uno de estos característicos. O bien una mielitis
extensa, es decir, con al menos 3 cuerpos vertebrales de afectación, una neuritis óptica o un síndrome de área postrema, y que el segundo episodio cumpla con el criterio de diseminación espacial y además que tenga unas características adicionales de resonancia. Estas serían, si tienes una neuritis óptica, que sea una afectación del nervio óptico larga o que afecte al quiasma óptico o que sea una resonancia cerebral normal. Si es una mielitis extensa, que al menos ocupe 3 cuerpos vertebrales, o bien en la forma aguda, o bien que encontremos una atrofia de al menos 3 cuerpos vertebrales en la resonancia. O bien que tengamos una lesión dorsal vulvar en un síndrome de área postrema o que tengan lesiones periependimarias en las lesiones cerebrales, que puede afectarse completamente el cuerpo calloso y dar esta imagen como de afectación marmórea, o estas lesiones periependimarias en el tronco del encéfalo. Decía que el diagnóstico lo debemos de establecer a través de una técnica de detección basada en ensayos celulares. Y esto es porque a través de la inmunohistoquímica la sensibilidad es mucho inferior a la que podemos obtener con estas técnicas cuando se realizan en laboratorios de investigación o laboratorios de referencia. Desde el punto de vista práctico, en la gran mayoría de hospitales se realiza también una técnica basada en ensayos celulares comercial. Pero fíjense, esta sensibilidad de esta técnica es inferior a la que podemos conseguir con las técnicas de los laboratorios in-house, laboratorios de investigación, y por tanto ante una duda diagnóstica en un paciente que sospechan la enfermedad y el diagnóstico ha sido negativo a través de esta técnica comercial, pues se debería de referenciar a uno de esos laboratorios. La pregunta es, ¿identificamos los clínicos bien a los pacientes? La respuesta es que sí. Este es el ensayo clínico de inebilizumab, en el que había un comité externo, que era un comité de expertos, que adjudicaban el ya aumenta los niveles de GFAP entre 1 y 7 días antes de tener el brote. ¿Y los neurofilamentos nos ayudan? Pues también. O estas lesiones periependimarias en el tronco del encéfalo. Decía que el diagnóstico lo debemos de establecer a través de una técnica de detección basada en ensayos celulares. Y esto es porque a través de la inmunohistoquímica la sensibilidad es mucho inferior a la que podemos obtener con estas técnicas cuando se realizan en laboratorios de investigación o laboratorios de referencia. Desde el punto de vista práctico, en la mayoría de hospitales se realiza también una técnica basada en ensayos celulares
comercial. Pero fíjense, esta sensibilidad de esta técnica es inferior a la que podemos conseguir con las técnicas de los laboratorios in-house, laboratorios de investigación, y por tanto ante una duda diagnóstica en un paciente que sospechan la enfermedad y el diagnóstico ha sido negativo a través de esta técnica comercial, pues se debería de referenciar a uno de esos laboratorios. La pregunta es, ¿identificamos los clínicos bien a los pacientes? La respuesta es que sí. Este es el ensayo clínico de inebilizumab, en el que había un comité externo, que era un comité de expertos, que adjudicaban el brote identificado por los investigadores. Pues bien, como podemos ver aquí, hubo un gran acuerdo entre lo que el investigador principal pensaba y lo que este comité pues aceptaba como brote. La pregunta es, ¿y la resonancia nos ayuda a diagnosticar los brotes? Pues la respuesta es que sí. En este estudio, hasta un 33% de los brotes adjudicados por ese comité precisaron de la resonancia para llegar a esa conclusión de que el paciente había tenido un brote. ¿Hay alguna otra técnica que nos pueda ayudar? La respuesta es que sí. Podemos determinar la GFAP que se ve aumentada respecto a una determinación basal en el momento del brote. Y no solamente eso, sino que ya aumenta los niveles de GFAP entre 1 y 7 días antes de tener el brote. ¿Y los neurofilamentos nos ayudan? Pues también nos ayudan porque durante el brote los niveles aumentan. De forma así, de resumen, podríamos decir que como biomarcadores tenemos la GFAP como mejor marcador pronóstico de brote. Tenemos los niveles de GFAP que correlacionan con la gravedad del brote en función de una neuritis óptica grave o no, o de una mielitis más extensa que otra, mientras que los neurofilamentos son predictores de empeoramiento de la discapacidad tanto en el brote como en el seguimiento. ¿Qué ocurre con los anticuerpos MOG? La enfermedad MOGAD todavía no conocemos bien su prevalencia, pero pensamos que está alrededor de 2 casos por 100.000 habitantes, es decir, una prevalencia doble respecto a lo de la neuromielitis óptica. En los niños constituyen el 34% de los síndromes clínicos desmielinizantes que se presentan en niños, mientras que en adultos sería entre el 1,2 y el 6,5%. La enfermedad afecta por igual a pacientes, hombres y a mujeres, y más o menos es ya un poco más frecuente en niños que en adultos. El síndrome clínico de presentación difiere en función de la edad de presentación. De forma global, la neuritis óptica es el síndrome más frecuente asociado a MOGAD. Sin embargo, cuando nos referimos a niños, debemos de pensar que el más frecuente es la encefalomielitis aguda diseminada o ADEM, mientras que en los adultos continúa siendo la neuritis óptica. Es importante saber que solo el 40% de los pacientes tienen una enfermedad recurrente. Del 60% de los casos, la enfermedad es monosintomática y no se vuelve a repetir. Y es una enfermedad que tiene un pronóstico mejor respecto a lo que sería la neuromielitis óptica asociada a los anticuerpos aquaporina. Los criterios diagnósticos recientes que se describieron este año pasado, lo que nos dice es que para poder diagnosticar al paciente, el paciente debe presentar una clínica de neuritis óptica o de mielitis o de ADEM o una enfermedad cerebral monofocal o polifocal, un síndrome de tronco cerebral o cerebelo o una encefalitis cerebral cortical, frecuentemente con crisis. Y los pacientes deben tener los anticuerpos positivos y deben realizarse a través de un ensayo con células. En función del título de los anticuerpos nos van a requerir más o menos cosas. Por ejemplo, si el título es alto, el título que se llama claro positivo, no se necesita más datos de apoyo para llegar al diagnóstico. Pero si el título es un bajo positivo o es un resultado en el que no nos han dicho cuál es el título, o si el líquido es positivo pero el suero es negativo, entonces se requieren más cosas. Se requiere que el paciente además le hagas un test de aquaporina para decir que es negativo y necesitas al menos una clínica o resonancia de apoyo, que lo podemos ver aquí, y además la exclusión
de otro diagnóstico posible, entre ellos el de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Pues esto es porque si nosotros determinamos estos anticuerpos de una forma indiscriminada, encontramos hasta un 28% de falsos positivos, y estos suelen ser en pacientes que tienen un título bajo. Es más, el caso más frecuente de falsos positivos tiene lugar en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cuál sería la muestra en la que se debe de analizar? Pues la muestra que tiene más probabilidades de que sea positiva es el suero. Solamente un 8% de los casos el anticuerpo solamente lo detectaremos en el líquido. Por tanto, mi consejo es que se envíe a analizar siempre el suero y el líquido, pero si solo tienen uno de ellos, que sea el suero. Este sería un caso clínico de un varón de 71 años que acude a urgencias por náuseas y vómitos de 2 días de evolución, al que se ha añadido hipo incoercible. Lo ve el internista en urgencias, le pone un tratamiento sintomático y lo remite a digestivo como una interconsulta urgente. Si lo hubieran hecho una resonancia, habrían visto que tenía un síndrome de diarrea postrema. El paciente vuelve 2 días después, confuso, desorientado. ¿Qué piensa el internista? Pues que el internista piensa que habrá hecho un vernique en relación con los vómitos y que a lo mejor hay un contexto enólico subyacente, le pone tiamina e ingresa al hospital. Si lo hubiera hecho una resonancia, habría visto que tenía lesiones tanto de sustancia blanca como de sustancia negra. Pues bien, ingresado a las 24 horas presenta una paraparesia que progresa a paraplegia, debilidad de ambos brazos y retención aguda de orina. Y en la resonancia lo que podemos ver es que tenía una mielitis extensa y aquí podemos ver todo el cuadro clínico característico que presentó este paciente en cuestión de pocos días. ¿Qué es lo primero que presentó? Pues presentó un síndrome de diarrea postrema. Este es un síndrome frecuente en neuromielitis óptica, es más infrecuente en MOGAD y en general de un cortejo sintomático más amplio. También debemos de pensar que la neuromielitis óptica de origen paraneoplásico y asociado a los anticuerpos aquaporina es muy infrecuente, pero lo debemos de pensar en aquellos pacientes que se presenten con un síndrome de diarrea postrema o en aquellos pacientes que sean varones, que tengan más de 45 años y se presenten con una mielitis extensa. Los pacientes que tienen neuromielitis óptica con lesiones diencefálicas pueden ser lesiones asintomáticas o pueden presentarse con un trastorno un síndrome confusional, alteración del nivel de vigilancia y de la motilidad ocular. Y en los pacientes con MOGAD, pues en los pacientes con MOGAD ya hemos dicho, sobre todo en niños, que sea una encefalomielitis aguda diseminada, que ya tienen unos criterios clínicos característicos, independiente de si tienen anticuerpos MOG o no. Hasta el 40-50% de los pacientes que se presentan con una ADEM tienen anticuerpos anti-MOG. Suele haber una pleocitosis y es muy infrecuente la presencia de bandas oligoclonales. Pero también se pueden presentar con una clínica de encefalitis, con alteración del nivel de conciencia, crisis epilépticas, trastorno del comportamiento, alteraciones deficitarias. Y se pueden presentar con 3 perfiles. Un perfil de encefalitis no ADEM con una afectación extensa cortical que se convierte en una necrosis cortical irreversible en ausencia de brotes, o se puede presentar con un ADEM en el que se producen brotes frecuentes y en muy poco tiempo hay una afectación de sustancia blanca difusa similar a lo que sería una leucodistrofia. O se pueden presentar tanto en adultos como en niños con una encefalitis cortical, frecuentemente con crisis epilépticas, y este es de un paciente que vimos hace muy poquito. Son casos clínicos que también se han llamado FLAMES por lesiones hiperintensas en FLAIR en pacientes con encefalitis anti-MOG y crisis. Esta era una mujer de 21 años que consultó una cefalea hemicraneal de 10 días de evolución, que se siguió el día del ingreso por un episodio súbito, estando en actividad de rigidez con postura distónica del brazo izquierdo,
posteriormente de la pierna y se siguió de un nivel de vigilancia disminuido y una hemiparesia residual. Con esta hemiparesia residual se presentó al hospital y pensaron si podía ser un ictus. Y lo que se vio en el TAC es que había una falta de surcos de todo lo que sería el hemisferio derecho y en la perfusión había una hiperperfusión. Cuando se hizo una resonancia, lo que se vio es que había una hiperintensidad de todo el hemisferio cerebral derecho. Y como podemos ver, aquí en el mapa de ADC no había una restricción y tampoco había lesiones captantes de contrastes. El paciente tenía pleocitosis, una hipercelularidad y los anticuerpos fueron positivos en suero líquido y con tratamiento con corticoides durante 5 días, la paciente fue muy bien. La neuritis óptica es frecuente tanto en el MOGAD, la neuromielitis óptica, como la esclerosis múltiple. En el MOGAD es frecuente que exista un papiledema, que la neuritis sea una neuritis extensa y frecuentemente bilateral, o incluso que haya una perineuritis con lo que sea inflamación alrededor de la vaina del nervio. En los pacientes con NMO es más frecuente que haya una afectación del tercio distal con afectación del quiasma óptico, que fíjense puede ser incluso aislado. El pronóstico es muy peor, es muy malo en los pacientes con aquaporina, es también peor en los pacientes con esclerosis múltiple que en los pacientes con MOGAD, que suelen tener una recuperación completa con corticoides. En cuanto a las mielitis, una mielitis corta de menos de 3 cuerpos vertebrales es muy frecuente en la esclerosis múltiple, pero se puede dar en el 15% de los pacientes con NMO y hasta un 30-40% de los pacientes con MOGAD. ¿Qué es más frecuente? Una mielitis extensa. Cuando se te presenta un paciente con una mielitis extensa, la pregunta que te haces es, ¿será asociada a anticuerpos MOG o asociada a anticuerpos aquaporina? Pues esto me lo planteé en este paciente hace muchos años. Y cuando empecé a hacer ya también, no solamente la técnica de detección de anticuerpos aquaporina, sino la de detección de anticuerpos anti-MOG, pues me di cuenta que este era un paciente que era anticuerpos MOG y me cuadraba porque en la resonancia que le realicé al cabo de 3 meses, la resonancia estaba limpia, no había una atrofia. Mientras que en los pacientes que tienen una neuromielitis óptica asociada a anticuerpos aquaporina, tras la mielitis se presenta una atrofia focal. Es frecuente en los pacientes con MOG que se afecte la zona del cono o que pueda tener una lesión que dibuja muy bien aquí la H de lo que sería la sustancia gris. En los pacientes con aquaporina y neuromielitis óptica lo que podemos ver son unas lesiones hiperdensas con una hiperdensidad muy superior a la que tendría el líquido cefalorraquídeo. También debemos de tener un diagnóstico diferencial en estos pacientes porque una mielitis extensa, aunque con esta forma de Weigel, podría ser de un paciente con un síndrome de... ya no me sale. Bueno, ya me salta después. De Behçet, perdón, de Behçet cerebral, o tenemos esta lesión de captación leptomeningia que nos da esta forma de tridente, la neurosarquidosis. En los síndromes troncoencefálicos podemos ver lesiones de afectación de los pedúnculos cerebrosos, que pueden ser bilaterales o pueden ser aislados, pero fijémonos que en el neurobehçet también pueden ser muy similares a lo que podemos ver en la aquaporina o de lo que podemos ver en los pacientes asociados a anticuerpos MOG. Y en la terapia, pues los brotes los trataremos con corticoides, 1 gramo durante 3 o 5 días, pero ya tenemos estudios que sugieren que el tratamiento de primera línea debería ser el recambio plasmático. Y para prevenir los brotes, pues los trataremos desde el primer episodio a los pacientes con neuromielitis óptica con anticuerpos aquaporina positivos, y en los pacientes MOGAD lo haremos bien en función de la gravedad o si le ha dejado secuelas, y si no es así, esperaremos a un segundo episodio. Lo que tenemos que recordar es que la gran mayoría de tratamientos inmunomoduladores para la esclerosis múltiple pueden exacerbar la enfermedad en ambos casos. El síndrome en NMO, lo que comenzaríamos sería a través primero de la formación de los anticuerpos que vemos que favorecen esta síntesis, la interleuquina 6. Una vez que tenemos anticuerpos, se uniría
a la aquaporina aquí en el pie del astrocito, se produciría una internalización de la aquaporina y esa liberación de esa internalización produciría la liberación de interleuquina 6 que favorecería la síntesis de más anticuerpos. Por otra parte, la interleuquina 6 alteraría la barrera hematoencefálica y habría un paso al interior del sistema nervioso de células nucleares y se produciría una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. La unión antígeno-anticuerpo activaría el complemento por la vía clásica que favorecería una entrada de nuevo de células inflamatorias y también una citotoxicidad celular dependiente del complemento, lo que daría lugar a un daño astrocitario, de forma secundaria a un daño oligodendrocítico y, por tanto, a la disfunción permanente. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues con fármacos que lo que hagan es intentar que no se produzca la síntesis de anticuerpos, bien con anti-CD19, el inebilizumab, o bien con rituximab, que sea un anti-CD20, o con inmunosupresores no específicos. Contra el receptor de la interleuquina 6 lo podemos hacer a través de tocilizumab o una forma mejorada que es el satralizumab. Y contra el complemento lo podemos hacer con el eculizumab o bien con una forma mejorada que es el rabulizumab. Cualquier inmunosupresor, como sería la zatioprina, la mitoxantrona, el micofenolato o bien el rituximab, va bien para estos pacientes. Mejoran, tienen menos brotes que cuando no tenían ningún tratamiento. De estos 3 tratamientos, el micofenolato y el rituximab es superior a la zatioprina, mientras que el rituximab es el fármaco más ampliado. Ya existe un ensayo clínico que, comparado con placebo, aunque eran muy pocos los pacientes incluidos en este estudio, que demuestran una reducción respecto al placebo de un 63% la tasa anualizada de brotes. En cuanto a la aquaporina, que es el anticomplemento, pues el ensayo clínico lo que demostró es que una reducción de la tasa de brotes del 94%, unas cifras pues muy altas, con un perfil de seguridad muy bueno. Saben que se debe de tratar siempre que tratamos a estos pacientes con un anticomplemento, les debemos de vacunar contra gérmenes capsulados, que sería el meningococo, y en ningún caso se presentó, si se hace, pues la meningitis meningocócica. En el seguimiento de estos pacientes a 4 años persistió la eficacia por encima del 96% de los pacientes libres de brotes y además disminuyó la capacidad de los brotes. Hemos participado también en un ensayo clínico de esta forma mejorada de eculizumab, que es el rabulizumab, y lo que se ha visto es que los pacientes tratados 100% estuvieron libres de brotes y este es un tratamiento que se llama Ultomiris, que ya está indicado tanto en la Agencia Española de Medicamentos como en la FDA para el tratamiento de los pacientes con anticuerpos aquaporina positivos. El inebilizumab es un fármaco anti-CD19, por tanto, respecto al anti-CD20 va contra las células pro-B y también con la célula plasmática. Y en el ensayo clínico lo que produjo es una reducción del 78% de la tasa de brotes en los pacientes aquaporina positivo. También está indicado y aprobado por la Agencia Española del Medicamento, lo mismo que por la FDA. Lo que vemos es que hay una reducción drástica de las células B prácticamente en 15 días y en un mes queda a 0 de células B. También se demostró una mejoría en cuanto a que hubo un menor porcentaje de pacientes que empeoraran de la discapacidad, hubo un menor número de pacientes que presentaran nuevas lesiones en la resonancia y hubo un número menor de pacientes de forma significativa que tuvieron que ingresar en el hospital por un brote y con un perfil de efectos secundarios que podemos decir que es similar a los del rituximab, muy parecido. También tenemos un seguimiento de este ensayo clínico y vemos que a 4 años pues ha ido persistiendo unas tasas muy altas de libres de brotes y sin que hubiera habido un incremento de la discapacidad. Una pregunta que nos hacemos es, si un paciente está en un tratamiento, el que sea, y falla, ¿qué deberíamos de hacer? Y una respuesta es, pues, poner un tratamiento que tenga un mecanismo de acción diferente del previo. Entonces, la pregunta que sería, ¿y si un paciente está con rituximab, lo podríamos cambiar a inebilizumab?
Se revisaron los pacientes que entraron en el ensayo con el inebilizumab y que previamente habían sido tratados con rituximab. Y lo que se vio es que estos pacientes respondían igual que los pacientes que no habían sido tratados con rituximab. Por tanto, esta sería una alternativa a un paciente tratado con rituximab que no va bien. En cuanto a los ensayos de satralizumab, tenemos dos ensayos clínicos. Hay una diferencia respecto a los previos, y es que en este ensayo clínico también entraron niños por encima de los 13 años. La segunda diferencia es que solo el 60% de los pacientes tendrían anticuerpos a aquaporina. Lo que se vio en este ensayo es que el 79% de los pacientes estaban libres de brotes en aquellos casos que eran aquaporina 4 positivos. También se hizo un ensayo clínico en el que los pacientes estuvieran de forma exclusiva con el satralizumab. Y lo que se observó es que los pacientes aquaporina positivos, el 74% de los pacientes estaban libres de brotes. ¿Qué pasó al cabo de cerca de 4 años? Pues que más del 70% de los pacientes estaban libres de brotes. Y fíjense en este dato. Aquellos pacientes que en el ensayo clínico habían estado en placebo y luego pasaron a satralizumab tuvieron una tasa de brotes superior a aquellos pacientes que desde el inicio ya estuvieron tratados con satralizumab. ¿Qué nos quiere decir? Que cuanto antes pongamos este fármaco, mejor irán nuestros pacientes. Desde el punto de vista clínico, al cabo de 4 años, el 90% de los pacientes estaban libres de brotes graves y al cabo de cerca de 6 años, esta tasa libre de brotes continuaba siendo un 72%, un 91% libres de brotes graves y un 83% libres de progresión de la discapacidad, cuando hemos visto que es una enfermedad muy discapacitante y con un perfil de efectos secundarios muy favorable. En realidad no hubo reacciones anafilácticas ni tampoco hubo reacciones desde el punto de inyección que motivaran el abandono de este fármaco. ¿Y para el MOGAD? Pues para el MOGAD todavía no tenemos un ensayo clínico. Y lo que hacemos es una actitud terapéutica muy similar a la que hacemos con los pacientes con NMO. Pero en los brotes lo que hacemos es tratarlos también con los corticoides y les dejamos una pauta de corticoides durante al menos 3 o 4 meses. También en los niños es frecuente que se les pueda añadir tratamiento con inmunoglobulinas y que también tengan una buena respuesta. Y de forma crónica, pues lo que se ha probado son las inmunoglobulinas, el rituximab, micofenolato mofetil, que en realidad se ha demostrado que es más efectivo que la azathioprina, y hoy en día estamos en ensayos clínicos para determinar también de una forma precisa cuál sería el fármaco ideal para estos pacientes. Mientras tanto, seguiremos haciendo una pauta de inmunosupresores similar a la que hemos explicado para la neumelitis óptica. En definitiva, esto es lo que quería explicarles. Muchas gracias por su atención. Buenos días.